Bueno, en este espacio Allplan vamos a ir al grano directamente para empezar a ahorrar tiempo, porque me ha dicho David que, bueno, yo a las 6 de la mañana estaba corriendo por la Concha y me ha dicho David que si se alarga el tiempo, que nos saltábamos el café, y yo, si no llego al café, me tenéis que hacer una transfusión. Así que vamos a acelerarlo, vamos a intentar mantener esos tiempos y vamos a por ello. En el espacio Allplan, yo creo que es una mesa donde confluyen muchas disciplinas, pero con un objetivo común, ¿no? Repensar cómo construimos nuestras ciudades desde el dato y la industrialización. Y para eso voy a llamar a los siguientes ponentes, que nos van a comentar cada uno desde ese gran ámbito de todo este tema, cómo cada uno en sus empresas y en su conocimiento lo utilizan. Para ello, el primero es Eloy Becerra, técnico de Allplan. Llamo también al doctor Monsen Sojaefar, CEO de Sinbin. Montserrat Monteagudo, directora de proyectos en AMB. Alex Gárate Arrazola, de Ingreen. Y Gustavo Marina, de GM Paisajista. Bueno, os dejo con Eloy Becerra, que nos va a contar acerca de Allplan, la construcción industrializada a través de una solución de Allplan Precast. Os digo también, como detalle, vengo del mundo de rugby y hago unos placajes, y antes me ha dicho David, 15 minutos, ya sabes, ¿no? Mejor no hacer placajes, pero bueno, he calentado por si acaso, ¿vale? Muy buenas tardes, buenos días a todos. Yo voy a pasar un poco, voy a intentar no pasarme del tiempo. Ahora, os voy a hablar sobre la construcción industrializada en el entorno de Allplan Precast. Estos son los 3 puntos que voy a abordar en el día de hoy. Lo voy a ir desglosando conforme vaya avanzando un poco. Vamos a hablar sobre retos y problemáticas, Allplan Precast y el flujo de trabajo que lleva. Y os voy a poner un vídeo sobre un cliente, PMP, que ha desarrollado una solución bastante interesante sobre casas prefabricadas. Sobre reto y problemática, tenemos muchos problemas en este mundo para lo que estamos hoy aquí, pero me voy a centrar principalmente en el índice de productividad. Pese que al mercado de la construcción se estime en 2027 unos 19,52 billones, si observamos este gráfico, el índice de productividad con el avance de los años ha ido decreciendo, y si nos comparamos con otras industrias la diferencia es enorme. Esto es debido a diferentes factores y causas, pero por ejemplo principalmente es debido a la fragmentación del trabajo. La fragmentación del trabajo al final conlleva, si hay cambios, por ejemplo en el proyecto, va a derivar en errores, y estos errores van a derivar en sobrecostes, que es lo que nadie quiere en este mundo, perder dinero, por así decirlo. Creo que estamos todos de acuerdo, los aquí presentes, que una de las soluciones, no sé, se ha movido un poco el título, una de las soluciones para estas problemáticas es la metodología BIM. Y si esta metodología BIM, además, la combinamos con la prefabricación, nos va a aportar ventajas como pueden ser el control de calidad, reducción de tiempo de la construcción, ahorro de costos, mayor seguridad en obra e incluso menor impacto ambiental debido a los procesos certificados que tienen las fábricas de prefabricado. Para contaros, empezamos un poco con el flujo de trabajo de Allplan Precast. Poneros un poco en contexto, Allplan es una empresa alemana perteneciente al grupo Nemetschek. Este grupo está compuesto por 13 empresas, 12 que están en todas las etapas de la construcción, y luego 2 que están sobre todo más centralizadas
más centrada en los gemelos digitales. No es un grupo nuevo, llevamos más de 50 años en el mundo de la construcción, extendido por toda Europa y actualmente en expansión, sobre todo en el mercado de Asia y América. Y tenemos soluciones para todo el sector AEC, desde edificación, infraestructura, planificación en obra. Y el gran protagonista de hoy es el módulo de Allplan Precast, que abarca desde el modelado, pasando por la fabricación, acopio y transporte y finalizando incluso por el montaje. También tenemos la parte más de infraestructura, nuestro software de modelado paramétrico, como es Allplan Civil, que incluye una solución para cálculo y modelado de puentes de viga prefabricadas, todo integrado en un mismo software. Y también tenemos soluciones para estructuras metálicas y conexiones automáticas. A continuación os voy a poner un vídeo del flujo, cómo se trabaja en Allplan. Lo que vamos a ver a continuación es a partir de pilares prefabricados, pilares importados en un formato IFC. Vemos cómo se convierten todos en prefabricados, se etiquetan automáticamente y automáticamente nos ha sacado un listado de todos los pilares que tenemos idénticos y lo podemos identificar perfectamente. Podemos incluir componentes tanto en 2D como en 3D y todos los pilares idénticos del mismo grupo van a llevar ese componente. Podemos copiar, mover, podemos hacer todo, y uno de los puntos fuertes es que nos sacan planillas automáticas. Estas planillas ya llevan incluso todos los componentes que hemos insertado, el cálculo de todos los pilares que hay iguales, en las cotas automáticas. Podemos encima modelar sobre la planilla y esto repercutirá directamente a nuestro modelo 3D. Podemos insertar muchísimos cambios. También, como aquí hemos hecho un pilar, se puede hacer cualquier elemento, se puede convertir en prefabricado. Y como vemos, siempre nos va a llevar la cuenta automáticamente de todos los elementos. Por otro lado, también tenemos armados automáticos. Si veis, solo simplemente arrastrando podemos actualizar ese armado y este armado aparecerá ya en la planilla. Podemos sacar despieces, cuadros de despieces, diagramas 2D, podemos llevar la cuantificación de todo este armado de una forma muy sencilla. Como os he dicho, también, aparte de pilares, también tenemos la solución de muros prefabricados, cualquier elemento, con la novedad de que en los muros prefabricados tenemos divisiones automáticas. De la misma forma que en los pilares, podemos sacar nuestras planillas de forma automática, totalmente acotadas y totalmente personalizables. Los cajetines los podemos personalizar y tal. Vale, pasando por la parte de producción, acopio y transporte, aquí tenemos un software, la parte del módulo que se llama Team, el cual nos permite crear un calendario de la distribución de todas las mesas de hormigonado, que nos permitirá saber el rendimiento de todas las mesas, lo máximo organizar nuestros paneles, de cómo se van a organizar, en qué fecha se van a sacar y demás. Y por otro lado, también este software nos permite saber cómo vamos a organizar el transporte de nuestros paneles. Vamos a sacar un diagrama de nuestro camión, por así decirlo. Vamos a saber, según el centro de gravedad, cómo vamos a distribuir los paneles y nos vamos a poder anticipar si vamos a tener que solicitar permisos para transporte especial o simplemente lo vamos a poder transportar sin ninguna complicación. Por otro lado, la parte del montaje, creo que es un vídeo muy interesante y se ve muy bien. Aquí básicamente lo que vamos a usar es una grúa dentro del módulo de grúas de planificación de obra. Importamos la grúa. Estas grúas son totalmente personalizables, podemos cambiar nuestro radio de influencia, nuestras dimensiones y tal, personalizarlas total. Vamos a coger el forjado y lo vamos a dividir automáticamente en placas alveolares, como vemos, y nos vamos a anticipar a un error. Este error es que nuestra grúa que hemos colocado no va a poder elevar ese panel. Por lo tanto, aquí es donde entra, vamos a volver a dividir estas placas alveolares automáticamente según la capacidad que tiene nuestra grúa. Y aquí tomaremos la decisión, ya habiéndonos anticipado al problema, de que si nos interesa más o contratar otra grúa nueva o cambiar los moldes, por así decirlo, del prefabricado para construir unas nuevas losas alveolares que sí puedan ser elevadas con esta grúa que teníamos. Hablando de BIM-Plus, otra parte de Allplan es nuestra plataforma colaborativa donde podemos llevarla, como veis en las fotos, las podemos llevar incluso en una tabla a obra, donde podemos tomar mediciones, podemos definir incluso un código de colores
basada en si nuestro panel está en transporte, está en producción o está ya incluso montado, y llevar el control total de nuestro modelo, estando en obra, en oficina. Podemos juntar informes, adjuntar tareas y demás. Y como os he comentado, nos hubiera gustado que estuvieran ellos aquí para explicarlo, pero voy a poner el vídeo de PMP. Creo que es muy interesante y creo que ellos lo explican muy bien, no hace falta que yo introduzca nada, así que voy a reproducir el vídeo. Cambian es el sistema constructivo inédito y patentado del grupo PMP. Como su nombre indica, es un sistema que ha llegado para cambiar la construcción de viviendas unifamiliares y edificios plurifamiliares tal y como lo conocemos. Lo lógico sería pensar que, como cualquier construcción, todo empieza por la cimentación. Sin embargo, con Cambian esto no es así. Mientras nuestras máquinas preparan el terreno donde se ubicará la construcción, parte de ella, si no toda, se ha construido ya en nuestra factoría. Mientras, aquí, empiezan a prepararse las zanjas donde irán los elementos de cimentación lineal. Los elementos de cimentación lineal son piezas lineales de hormigón armado con una geometría de sección en forma de U. En su parte interior, presentan una superficie rugosa que permitirá la unión posterior con los paneles estructurales. Estos elementos se fabrican también en nuestra factoría. Sin embargo, aquí, antes de colocarlos, se hace una primera base de hormigón sobre las zanjas cuyas dimensiones varían en función de las características resistentes del terreno. Una vez los elementos llegan a la ubicación final, se colocan sobre esta base de hormigón. Su posición final se nivela al milímetro mediante unas pletinas metálicas cuyo grosor puede variar de 1, 2, 5 y hasta 10 milímetros. Los primeros elementos estructurales que debemos tener en cuenta, y también son los primeros que ubicamos en su destino final, son los paneles de carga o paneles estructurales que denominamos PV. Los paneles PV los fabricamos íntegramente en nuestra factoría y ya vienen con todas las carpinterías de aluminio de serie. Tienen un grosor de 16 centímetros y pueden llegar hasta los 13 metros de altura y los 3,28 de ancho. Estos grandes muros llevan incorporadas las ménsulas sobre las que descansarán las losas de forjado. Una única pared puede sostener hasta 3 pisos de altura. Los PV son los elementos que encajan en las piezas de cimentación en forma de U. Al ser tan altos, se transportan en horizontal y después, mediante una grúa móvil, se descargan y se voltean para colocarlos en su posición final y nivelarlos milimétricamente mediante pletinas metálicas como las que utilizamos para los elementos de cimentación. Una vez tenemos parte de los elementos estructurales colocados, es el turno de los paneles horizontales o de cierre, los que nosotros denominamos PH. Los elementos PH pueden ser de hasta 12 metros de largo y también se fabrican con las carpinterías de aluminio. Esto nos permite crear proyectos con carpinterías de grandísimas dimensiones, que se instalan en nuestra factoría siguiendo unos exhaustivos controles de calidad, algo que no sería posible si se instalaran posteriormente como ejemplo. Los paneles de cierre se colocan entre las paredes de carga mediante un sistema de unión mecánica denominado half. Finalmente, completamos la estructura con las losas de forjado, las que denominamos PA. Los PA son placas alveolares de hormigón con una estructura caracterizada por presentar cavidades huecas destinadas a reducir el peso sin comprometer la resistencia. Estos elementos, que cumplen la función de forjado, convirtiéndose en techo y suelo de cada nivel, descansan sobre las ménsulas de los paneles estructurales. Las losas de forjado del sistema Cambian tienen dos grandes ventajas. La primera es que pueden apilarse una encima de la otra en la que será su posición final, y esto lo que permite es transportar muchas en un solo camión, facilitando su ensamblaje y su posterior montaje de una forma más ágil y fácil. La segunda es que con una longitud máxima de 12 metros permite crear espacios diáfanos con capacidades infinitas a nivel de distribuciones interiores. El sistema Cambian incluye básicamente 4 tipos de elementos interiores. Los TD o trasdosados van siempre en contacto con la envolvente del edificio, ya sea a través de los paneles estructurales o de cierre. Estos TDs van empotrados al forjado a través de la capa de compresión y vienen con todas las instalaciones pasadas de fábrica.
Los elementos EN o particiones interiores. Estos son los tabiques que también vienen con todas las instalaciones y mecanismos de fábrica. Los IS o módulos de instalaciones horizontales sirven de soporte para conectar todas las instalaciones que discurren en los espacios superiores de las estancias. Y por último, los FS o falsos techos, que se fijan a los elementos IS y cubren todas estas instalaciones. Una de las innovaciones más destacables del sistema radica en el transporte. Cambian, se transporta y se apila en 2 dimensiones, nunca en 3 dimensiones. Esto implicaría transportar aire y utilizar un transporte especial. Esto significa que, con un solo camión ordinario tipo tráiler, el sistema Cambian nos permite transportar hasta 32 paneles de trasdosado, 64 tabiques, 14 módulos de instalaciones horizontales o 64 falsos techos. Una vez la planta se cierra con las placas alveolares del forjado superior, los módulos de instalaciones horizontales se colocan en su posición y se levantan con unos elevadores especiales hasta anclarlos en el forjado y nivelarlos adecuadamente. Seguidamente se llevan a cabo tareas relacionadas con la capa de compresión, de nivelación y se coloca todo el pavimento del suelo. Después se colocan los tabiques. Estos van instalados sobre unos perfiles adheridos al suelo y esto lo que permite es poder hacer cambios de distribuciones a futuro. A continuación, se atornillan a los módulos de instalaciones horizontales y esta dará estabilidad a los tabiques. Por último, se colocan los falsos techos anclándolos directamente en los módulos de instalaciones horizontales para cubrir dichas instalaciones. Una vez llegan los elementos de fábrica a la ubicación final, existen 2 formas de realizar el montaje. O bien mientras se construye la estructura, o bien una vez se ha finalizado el montaje de esta. En realidad no existe una forma mejor que la otra, sino que dependerá del tipo de construcción y las condiciones de la obra. Cambian es un sistema constructivo exclusivo, creado y patentado por el grupo PMP. Sus posibilidades en cuanto a diseño y arquitectura son infinitas, tanto en la construcción de viviendas unifamiliares como en edificios plurifamiliares de hasta 9 alturas. Por eso hemos creado el libro blanco de Cambian, una herramienta de consulta destinada a explicarte el sistema en detalle para que descubras todo lo que se puede llegar a crear y cómo. No dudes en ponerte en contacto con nosotros si necesitas más información o quieres hacerte con un ejemplar del libro. Y bueno, para terminar, querría terminar con esta diapositiva. Creo que he visto antes justo esta imagen en otro compañero, pero resume muy bien lo que nosotros nos encontramos a diario. Clientes ocupados en procesos ineficientes que rechazan innovar, por así decirlo. Todos sabemos que cambiar de herramientas o innovar en herramientas al principio puede conllevar una pequeña pérdida de productividad, pero al final, a medio y largo plazo, va a suponer un impacto enorme. Muchas gracias a todos. Bueno, por motivos de gripe, salud, no soy Mosen, soy Miquel Codina, parte del equipo de Simbim y estoy encantado de estar aquí, tened misericordia un poco conmigo, esto ha habido que ajustarlo a última hora, sabéis de qué hablo en el día a día, pero estoy encantado porque para mí hablar de nuestro trabajo es un placer y el esfuerzo será limitarme a los 15 minutos, que lo haré, no te preocupes. El último consejo que me han dicho ha sido que os hable como hablaría a mis 4 hijos. Así que, como llevamos ya un buen rato sentaditos, no os voy a pedir que os levantéis o que os toquéis la nariz los que me estéis escuchando, sino que voy a pediros primero, a ver si quien está atento, que levante la mano, ¿vale? De momento estamos bien. Vale, y entonces ahora la pregunta clave es, ¿quién de vosotros ha sufrido durante un proyecto con la documentación, con esta parte, duplicidad de esfuerzo, un extra innecesario, un sufrimiento de exigencias que no entiendes lo que te están pidiendo? Puede levantar la mano. Muy bien, yo creo que los mismos hemos levantado la mano. Entonces,
Este es nuestro objetivo. Será algo difícil explicaros teóricamente cómo vamos más allá de la teoría, pero este es el reto. Y estoy encantado de poder hacerlo porque SimBIM trabajamos en hacer que el cumplimiento de la ISO, que cada vez, gracias a todo el trabajo que se está haciendo, se entiende mejor, no sea simplemente una teoría, sea algo práctico que os ayude en el día a día a que los proyectos realmente sean más eficientes. ¿Quiénes somos? Empecemos por aquí. SimBIM es unas siglas que significa simulación y modelado de información para la edificación. Somos una consultora que nos focalizamos, capacitados para hacer la formación, pero que nuestro foco es, sobre todo, poner la tecnología al servicio del cumplimiento digital. Ayudamos a cumplir, a fundamentarnos en la norma, pero siempre teniendo en cuenta el equipo, las personas, para que así podamos impulsarlas con la tecnología, a no dejar de lado el trabajar con la ISO como un requisito más, sino ayudarlos a entenderlo y cumplirlo. Nuestro ecosistema está dentro del grupo de Nemetschek, que estamos representando actualmente 6 marcas, destacan Graphisoft, Bluebeam, pero incluso vendrán más. Y no nos limitamos solo a dar el software. Queremos distribuir realmente la propiedad del proceso, de tal modo que damos el software, damos la formación, acompañamos en el soporte y hacemos que, por tanto, sea dueños de este proceso, no una víctima de tengo que usar esto porque me lo piden, pero no entiendo lo que estoy haciendo, o directamente subcontrato. Somos una consultora, certificada así como consultora, por la ISO 19650 desde hace ya varios años, y ayudamos a las empresas a configurar el entorno común de datos, a automatizar los flujos, a incluso ayudarles a certificarse por la ISO o simplemente a montar la estructura para poder integrar y gestionar todos los procesos con la calidad. Nuestras soluciones, efectivamente, pues sí, distribuimos software, pero por encima de todo esto está el trabajo de consultoría, de tal modo que incluso a los que entran en como nuestros clientes por temas de software acaban también siendo auxiliados en los procesos de consultoría, en el día a día, en el onboarding y demás. Nuestro objetivo al final es siempre que cada proceso que enseñamos sea modular y escalable, por tanto que no quede como algo de ese proyecto y para el siguiente no me sirve de nada. Ahora os voy a hablar un poco más focalizado en el concepto que os quería explicar del entorno común de datos. Hay una brecha aún hoy entre la teoría y la práctica. Efectivamente, la práctica de la ISO, la teoría de la ISO promete claridad y cuando la entendemos nos gusta, pero cuando llega el momento de estructurarla y ponerla en práctica en la empresa muchas veces encontramos esta barrera de que entendemos los conceptos pero no sabemos cómo ponerlo. Nuestro trabajo es conectar ambas, hacer que a través de el entorno común de datos pueda ser este punto en el que todo el flujo de trabajo quede claro. Por eso creemos que Bluebeam puede ser excepcionalmente adecuado para esta parte colaborativa al principio del trabajo, para poder trabajar durante el proyecto, para poder compartirlo y la parte de SharePoint la utilizamos más para la parte de gobernanza de la documentación, así como el archivo. De tal modo que a lo largo del proceso queda una transición perfectamente controlada, queda claro quién, cuándo y dónde está la información. Los dos softwares que utilizamos entonces son SharePoint, ya porque es accesible, casi todas las empresas tienen ya el SharePoint, porque además es familiar, no requiere formación, no requiere explicaciones añadidas y porque al final también vamos a decirlo que es económico, que eso siempre ayuda a que no tengan que hacer una gran inversión. Por otro lado, el otro que usamos es Bluebeam y creemos que es idóneo, porque de hecho está hecho por la industria, para la industria, específicamente pensado para nuestro sector, específicamente pensado en ayudar a que cada decisión pueda ser trazada, medible y por tanto pueda haber una revisión clara y fácil. Es extremadamente fácil trabajar con este software, además es de los más económicos,
Además, es muy personalizable a los flujos de trabajo. Se puede utilizar en cualquier fase del proyecto y cuando tú lo personalizas, después hace que los flujos de trabajo, por las experiencias de los clientes de semanas, pasen a un día. Porque ya reciclas, has personalizado y todos los metadatos quedan registrados. El ciclo de vida de la ISO todos los conocemos. El corazón de la ISO, el núcleo, está en la gestión documental, en el trabajo en curso que después se comparte, se publica y se archiva. Este flujo, que es continuo, requiere que todos los roles estén claramente definidos. No puede haber aquí un momento en el que alguien no sepa dónde ha quedado esto o cuándo. Todo ha de quedar registrado para facilitar el trabajo de auditoría, para que genere esta confianza en el sistema. En el momento en que los clientes, los usuarios, pierden la confianza en este sistema, se va el proyecto a pique y acaba en esto de llamar a quien lo hizo a ver si se acuerda de qué. No puede ser. Por tanto, nuestra idea es que todo lo que pueda ser automatizado, lo sea, de que no dependamos más de la memoria, de que todo lo que se haga quede registrado, que haya un perfecto control de las versiones, que haya un flujo bien definido, que la aprobación sea automática al solicitarla, al mover el archivo, la persona responsable lo tiene y así no sea una tarea extra, sino que sea un flujo natural del trabajo diario. Simplemente estoy moviendo las cosas y automáticamente los metadatos se van actualizando, automáticamente las aprobaciones se van solicitando, automáticamente todo va surgiendo, de tal modo que la calidad del proceso no se pierda y no se rompa, por tanto, la confianza en ella. Evidentemente esto tiene amplios beneficios en el día a día. Los roles y las responsabilidades desde el principio estarán claros. Todo el mundo tendrá claro quién y cuándo debe hacerlo. Habrá, por tanto, menos errores de coordinación, que Bluebeam en esto es una maravilla. Las auditorías serán sin estrés, que es algo inaudito todavía. Habrá la confianza del cliente y de los colaboradores en dónde está la información y en la gestión de la misma. Y eso será, en el caso de que alguien quiera, una base para después un proyecto de certificar la empresa, para certificar, para tener esta transparencia operativa, para tener todo esto como una ventaja competitiva, no como un cumplimiento, sino realmente como algo que te ayuda a hacer el trabajo bien. Que la palabra cumplimiento ya lo dice, ¿no? Cuando haces la norma o las exigencias de la licitación por cumplimiento, lo cumples y mientes, porque lo estás haciendo al final, no durante el proceso. Por tanto, es importante que entendamos una cosa, que todo esto no es una burocracia, un tramiteo, un papeleo más, sino que es una cultura digital que ha de generar transparencia, que ha de generar confianza, que cuando la estructura y la tecnología realmente conseguimos que se alineen, la ISO ya no es una exigencia, es un sello de calidad, es un sello de excelencia, es fruto de un trabajo que además cada proyecto te habrá servido para mejorar en el siguiente, en este espíritu de mejora continua, y nosotros estamos para eso, para poder ayudaros a ir más allá de la teoría. Creemos que con nosotros podemos ayudar a la empresa y a los trabajadores a empoderarse, que tal vez aquí no seáis usuarios finales, tal vez no seáis los que van a estar trabajando en el día a día con todo esto, sino solo coordinándolo, pero si los que están en el día a día no tienen esta confianza, no podemos darles este marco, los procesos serán pesados. Si conseguimos darles esta confianza, si conseguimos darles esta vida, la tecnología, todo fluye con armonía. Por eso os invitamos, ¿no?, a que integréis a SimBIM en vuestro flujo de trabajo. Vosotros que muchos estáis como coordinando los proyectos BIM en las empresas y tal vez no conseguís que se os enganchen, tal vez haya una carencia de formación, tal vez haya una dificultad en entender el proceso, tal vez la persona se resista, que al final es parte natural a la resistencia al cambio, como nos decían ahora al final de la anterior exposición. Hay que entender todo para poder
ver que es una inversión en facilitarnos la vida, que no es una exigencia de repetir, sino que es algo que nos hará más fáciles el día a día, que hará que todos podamos llevar el fruto de la ISO a resultados medibles y que por tanto todo esto nos hará más fácil la vida, no solo ahora, sino ya en el futuro, en cualquier proyecto, en cualquier dimensión que queramos hacer futura, estos proyectos, esta estructura nos ayudará. Yo os animaría a que quien quiera reducir el tiempo de revisión o tener clara la organización de la documentación en cualquier proyecto de futuro que pueda pasar a visitarnos, ¿no? Porque ¿quién no quiere facilitarse la vida? ¿Quién quiere seguir poniéndose trabas? Pues si queréis ver cómo podemos ayudaros en cualquier tipo de proyecto, estaremos encantados de que nos visitéis, que nos desafiéis, que nos contéis vuestras dificultades para ver cómo podemos ayudaros, que es nuestro objetivo, estar a vuestro lado y haceros la vida más fácil. Dicho eso, hemos presentado aquí la posibilidad de combinarlo con SharePoint, pero evidentemente que nos adaptamos a cualquier circunstancia. Nosotros trabajamos pues con Graphisoft, con Bluebeam, pero por ejemplo mi formación era en el mundo de Autodesk, con lo cual al final muchas veces Bluebeam compagina con Autodesk. Bluebeam también tiene integraciones no solo con SharePoint, también con Procore o con ACC. Entonces todo esto al final nos ayuda y nos facilita que da igual el contexto de la empresa, da igual en la circunstancia en la que se encuentre, que nosotros podemos ayudarles en su flujo de trabajo, adaptarnos y hacer que saquen el máximo provecho al software que están implementando. Me he adaptado muy bien al horario, estaría encantado de responder preguntas si alguien tuviera y quisiera, pero sé que en público la gente se resiste un poco. Pero en cualquier caso, si queréis y necesitáis ayuda, estaremos encantados de responderos y atenderos. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar también quería agradecer a Berryline y a toda la organización que nos haya invitado y que considere que es un tema importante y que podemos aportar algo a este sector. Muy rápidamente, el área metropolitana tiene una extensión territorial de 36 municipios y entonces todos los productos, bases cartográficas que elaboramos siempre cubren estos 36 municipios, que son unos 636 kilómetros cuadrados. El producto estratégico a nivel de cartografía a nivel metropolitano es el mapa topográfico metropolitano escala 1000, que cubre tanto las zonas urbanas como las zonas rústicas, o sea, tenemos el continuo territorial de 100% del territorio. En esta línea del tiempo, un poco os quería explicar cuál ha sido el camino hasta el día de hoy. En el 2002 empezamos a elaborar cartografía, escala 1000, con un modelo de datos que no recogía exactamente explotaciones 3D. En el 2009 modificamos el modelo de datos y ya, o sea, en el 2009, en vistas a que seguramente los usuarios necesitarían explotaciones 3D, cambiamos el modelo de datos para que nos permita estas explotaciones, de manera que en 2020 publicamos los primeros modelos del territorio para ser consumidos por todos los usuarios, y en este momento todavía no hemos llegado al IFC, pero ya teníamos 8 formatos diferentes. Tenemos modelos del territorio 3D en formato cartográfico puro y formato realista con imágenes de alta resolución proyectadas. Entonces, gracias a que internamente en el equipo de cartografía también somos productores, o sea, básicamente desde nuestro departamento lo que hacemos es capturar datos y elaborar productos cartográficos y proveerlos a todos los usuarios a nivel interno, a todos los ayuntamientos y al público en general.
Entonces, gracias a que tenemos este equipo de producción cartográfica, acabamos de completar, nos faltaban algunas zonas rústicas de algunos municipios, y nos ponemos a trabajar en el formato IFC porque previamente con la oficina BIM de Espacio Público de la área metropolitana nosotros nos vimos bastante, subimos, bajamos plantas y vemos lo que tenemos en las pantallas, y un día haciendo una de estas visitas vi que tenían un proyecto BIM flotando. Bueno, yo lo llamo así, no sé cómo lo llamáis vosotros. Y claro, a mí casi me entra algo porque, claro, si tenemos la cartografía del territorio, o sea, ¿qué hace esto flotando? Entonces empezamos a hacer unas pruebas con ellos, en un principio con el formato de WG, porque internamente se trabaja con Revit, y cuando vieron que realmente era súper importante, porque le da este contexto territorial, este continuo para poder insertar proyectos de edificación e infraestructuras, nos dijeron, esto nos interesa, nos lo podéis pasar a IFC. Y la primera respuesta fue un poco, yo creo, inocente de, sí, claro, o sea, no hay problema. Pero claro, el esquema IFC no es un formato al uso, desde el mundo GIS. Entonces, bueno, aquí tuvimos que, haciendo un equipo interdisciplinar, ¿no?, de ingenieros en geomática y de arquitectos, ver cómo estos dos mundos encajaban y mapear elementos que en GIS representamos con puntos, líneas, polígonos, al mundo BIM, que básicamente son superficies y volúmenes, ¿no? Entonces, luego también nosotros escuchamos mucho a los usuarios, nos reunimos con ellos, desde una promotora pequeñita hasta una empresa grande o un ayuntamiento, y empezamos a recibir inputs de que necesitaban saber o generar indicadores de qué pasaba en el espacio público, en el sentido espacio público dedicado al vehículo versus al peatón. Entonces dijimos, ostras, a la cartografía hay que darle otra vuelta de tuerca, vamos a empezar a poligonar todo el espacio público. Y el primer producto que se benefició de esta poligonación fueron el IFC. En el geoportal de cartografía de la MB, no sé si lo conocéis, simplemente buscar geoportal cartografía, tenéis 2.192 hojas de cartografía de modelos disponibles y descargables de forma gratuita. Entonces sacamos el primer IFC beta en el marzo de 2023. Luego, en febrero de 2024, hicimos una nueva mejora gracias al feedback que tuvimos de los usuarios. Incorporamos la clasificación Google Class, mejoramos geometrías para que los archivos pesaran menos, incorporamos también algunos atributos provenientes del mundo GIS, teniendo en cuenta todo el tema de ISO. Si nosotros en GIS utilizamos la ISO DIN 1115 a nivel de metadatos. Y lo que viene ahora lo vamos viendo. Vale, entonces aquí básicamente es, no sé si puedo dar al play. ¿Sabéis cómo le puedo dar al vídeo? ¿Cómo? Y ahora quien tenga el mouse que le dé al play, por favor. Aquí tenemos una previsualización. Bueno, y si no os lo tenéis que creer, qué lástima que no se vea. Sí. Tenemos una previsualización antes de hacer la descarga de los modelos BIM del territorio en IFC. Podéis previsualizarlos. Y una vez que dices, vale, este es el ámbito que me interesa, tenía dudas, hacéis a descargar y lo descargáis. El siguiente aspecto en el que estamos trabajando es que a nivel de la cartografía, o sea, como teníamos experiencia en transformar la cartografía topográfica a BIM, fuimos a los compañeros de urbanismo y dijimos, hey, se está moviendo todo el tema de la reducción de los plazos en el otorgamiento de licencias urbanísticas, ¿por qué no hacemos una prueba con algunas capas de información? Y en este sentido, quien tenga el mouse que le dé play, pasamos 3 conjuntos de información del urbanismo a modelos BIM, que son sectores de planeamiento urbanístico. No sé si se le puede dar al play. Es que no sé quién tiene el mando, ¿eh? Vale, ahora. Eran sectores de planeamiento, calificaciones urbanísticas y luego también ordenación volumétrica. Y de esta manera
lo que queríamos era estimular un poco el debate, que se viera que era posible a nivel geométrico cruzar dos bases cartográficas y poder hacer algunos chequeos automáticos a nivel geométrico, de cara a facilitar un poco todo el tema del Digital Building Permit. Vale, y el tercer proyecto en el que estamos así trabajando es un piloto en que lo que estamos haciendo es el paso inverso, del BIM pasar al GIS. ¿Qué utilidad le vemos desde el punto de vista cartográfico? Es otra fuente más de información que nos sirva para actualizar la cartografía. Entonces, en este caso tenemos el archivo de Ripollet. Es un proyecto entre medianeras. Al otro lado tenemos la cartografía topográfica, que era un solar. Y cuando incorporamos aquellas capas del mundo BIM que necesitamos para actualizar la cartografía, conseguimos actualizar la cartografía y además enriquecer la cartografía con aquellos elementos que de entrada no recogemos, como son los balcones. En la cartografía, imaginaos que tenemos que recoger de 36 municipios todos los balcones de los edificios, sería imposible, pero gracias a tenerlos en el BIM los podemos poner y son importantes porque en este caso tenemos aceras estrechas, los balcones sobresalen de fachada y el ayuntamiento puede planificar pues, alumbrado público o arbolado público teniendo en cuenta qué limitaciones tendríamos. Y el último piloto en el que estamos trabajando de conexión GIS-BIM es, quien tenga el play que le dé, por favor, es un proyecto piloto que estamos haciendo con el Ayuntamiento de San Juan del Vallès. Aquí hemos elaborado un modelo BIM IFC a partir de cartografía 1500. En este podemos ver toda la información de viales y en este caso ahora se está visualizando la capa de aparcamiento en vía pública y luego, como tiene muchísimo detalle, también hemos incorporado todo lo que es el alcantarillado, papeleras, o sea, todo el mobiliario urbano que tiene el ayuntamiento, pero además aquí incluso se llega a ver el ancho de las aceras, gracias a esta cartografía tan detallada, Y además hemos incorporado todos aquellos atributos que vienen del BIM y que nos sirven para que el ayuntamiento pueda sacar una licitación y se utilice este modelo tanto en la fase de redacción del proyecto como ejecución de la obra y luego posterior mantenimiento. Vale, ahora ya vamos a normalizando. Entonces, como hemos hecho estas conexiones de forma natural, porque la cartografía queremos que llegue a todos los usuarios, esto nos ha llevado a que nos llamen de muchos sitios y, ostras, vamos a intentar normalizar y que otras administraciones puedan seguir los pasos que ha seguido la AMB, pero de una manera coherente y ordenada. Entonces, a nivel de Cataluña, estamos en la Comisión de Coordinación Cartográfico de Cataluña y participamos en un grupo de trabajo donde estamos redactando o definiendo el futuro modelo de datos de la cartografía 500, 1000 y 2000 para que se pueda integrar en BIM. O sea, ya lo hacemos en vistas a que se pueda explotar en BIM. También nos invitaron a participar en una reunión en la Asociación Española de Normalización, que tienen el Comité Técnico Nacional 332, que es sobre digitalización para la edificación y la obra civil. Nosotros asistimos a este comité, pero claro, yo llevo el sombrero GIS y pregunté, ¿ya hay alguien que esté trabajando en lo que nosotros hemos hecho, pasar de GIS al BIM? Hicieron una consulta y no se estaba trabajando, no había ningún grupo de trabajo, entonces se creó un subcomité que lleva el nombre Intercambio de Información entre GIS y BIM y ejercemos la presidencia de este subcomité. Y estamos redactando una norma y luego lo veremos. Y el hecho de estar en la Asociación Española de Normalización también nos permite participar en aquellos grupos internacionales que trabajan en temas de ISO vinculados a la materia que nos ocupa, que es el intercambio de información entre GIS y BIM, y también estamos participando en la redacción de un estándar. Luego, aprovechando que, también lo que decíamos ayer, ¿no? De que cuando los proyectos funcionan hay que explicarlos y hay que darles visibilidad, un poco en esta línea, acogimos una de las reuniones que celebró este Comité Técnico de Normalización en el AMB y además también aprovechamos y hicimos una jornada por la mañana sobre temáticas BIM, gemelos digitales, conexión GIS-BIM. Y la siguiente reunión que tuvimos ya del subcomité, también montamos un workshop. Y en este workshop lo que hicimos es un proceso participativo para que profesionales del sector AECO pudieran validar los contenidos que estamos trabajando en esta norma nacional.
Aquí tenéis el título y ahora el título ya está aprobado por parte del comité y ahora se está acabando de perfilar el borrador para ponerlo a exposición pública. Luego también a nivel de coordinación entre GES y BIM, estamos en la... ¿Voy bien de tiempo? Vale, es que voy rápido porque no sé si me queda mucho. Estamos en la Comisión Especializada de Normas Geográficas, que depende del Consejo Superior Geográfico. También ha creado un grupo de trabajo para definir el modelo de datos de la base topográfica urbana y su integración en BIM. Volvemos al mismo tema, ¿no? O sea, todos estamos un poco... Entonces, en esta comisión estamos liderando el grupo de trabajo junto con Galicia, La Rioja, la Diputación de Barcelona, ¿vale? Y claro, el hecho de estar en tantos comités nos permite que todo se haga y se confluya y lo hagamos de una manera ordenada y el trabajo lo podamos hacer una vez y se pueda esparcir al resto de comités. Bueno, aquí es que hicimos una primera reunión en la que estuvieron todos los técnicos que querían formar parte de este grupo de trabajo de todas las administraciones locales de España. Y el primer trabajo que hemos hecho para definir unos objetivos para la redacción de este modelo de datos de la BTU es una encuesta. Entonces pasamos unas encuestas. También os animo a que si no nos seguís en LinkedIn somos bastante activos y publicamos muchas de las cositas que hacemos. Y también publicamos un formulario en el cual los técnicos municipales de los ayuntamientos se dieron de alta para identificar aquellas temáticas en las que eran expertos y en las cuales querían trabajar en el futuro modelo de datos de la base topográfica urbana nacional. Por último, también participamos de forma así muy rapidita en la Red Española de Ciudades Inteligentes para la redacción de un manual de implementación de metodología BIM para ciudades inteligentes que lideraba el Ayuntamiento de San Feliu y nos pidió también su colaboración. Luego, esto ha sido una grata sorpresa. Aquí también tengo un pequeño vídeo, no sé si le podéis dar al play. La Diputación de Barcelona ya ha adoptado el modelo de datos, digamos, que nosotros utilizamos para trabajar en BIM a todos los municipios de la provincia de Barcelona. Y esto es posible porque en Cataluña, como tenemos estas comisiones de coordinación cartográficas, se aprueba un modelo de datos y todas las administraciones trabajamos igual. Entonces, si una administración avanza por un tema, ¡pum!, rápidamente lo extrapolamos a toda Cataluña y aquí estamos viendo un municipio de fuera de la MB ya con el modelo bien generado. Vale, luego, como no, estamos en Building Smart desde el 2018 y precisamente por eso promovemos el uso de estándares abiertos, como es el caso del esquema IFC, porque como administración pública no podemos obligar a que nadie trabaje con formatos propietarios. Y también las últimas colaboraciones que hemos hecho ha sido en relación al proyecto ACOR, que es un proyecto europeo de investigación que trabaja el concepto de Digital Building Permits, y hemos participado en 2 workshops en 2 años diferentes, también un poco enseñando los modelos BIM, enseñando la cartografía urbanística en BIM y un poco estimulando a ver cómo podemos parametrizar o automatizar algunos procesos y reducir los tiempos de ejecución, o sea, de otorgamiento de licencias urbanísticas. Y esto es todo. Muchas gracias. Espera un segundo, Monse, porque me ha parecido muy interesante. Veo que hay una apuesta clara de la AMB por la cartografía y demás, pero claro, esto supongo que tendrá unas inversiones importantes que no sé, igual sí que el resto de las administraciones, el resto de entidades quieren también conocer un poco. Tienes un minutito que te... Vale, sigamos viendo el tiempo. Pues, bueno, en comparación con los números que manejáis en el sector AICO, lo que os voy a decir os va a dar, os va a entrar la risa, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, ahora estamos planificando los próximos 4 años para hacer una actualización integral de la cartografía de los 36 municipios. La inversión
o sea, el coste económico es de 6 millones de euros. Hablamos de cartografía, es una locura. Pero esto incluye un vuelo de mucha resolución de toda el área metropolitana, la generación de una ortofoto verdadera, o sea, los abatimientos están corregidos, porque luego también tenemos pensado hacer cositas con IA, hacer mapas de cambios y ir a actualizar zonas concretas. Incluye campaña de mobile mapping para todas las zonas donde hacemos cartografía, que ahora mismo ya tenemos de todos los 36 municipios mobile mapping de toda la vialidad pública, porque lo utilizamos como revisión de campo de la cartografía. Y en principio, pues esto, tenemos 6 millones de euros y el hecho de explicar los proyectos y de venir muchas veces a congresos nos ayuda a que también nuestros políticos valoren los proyectos que hacemos y nos sirve también como argumento para conseguir financiación. Pues nada, muchas gracias. A ver, Kaixo. Egunon denoi. Vamos a ver, espera, a ver esto, si lo controlo. Vale. Bueno, voy a intentar ir rápido, porque todos tenemos ganas de tomar un café. Voy a intentar no meterme con nadie, voy a intentar no decir muchos tacos y que lo que cuente guste. Vengo a hablar de sostenibilidad, urbanismo digital. Yo soy ingeniero de caminos, lo que más me gusta es meterme con los arquitectos. Voy a intentar no hacerlo. Pero sí que tratamos mucho en INGRIN, desde INGRIN y desde la ingeniería, tratamos mucho el tema del territorio, tratamos mucho, vengo con una faceta más tecnológica. Normalmente nosotros en INGRIN hacemos mucho soporte a administración pública en implementación y bla, 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 y todos estos servicios. Aquí vengo con una faceta un poquitito más, la tecnología al servicio del urbanismo, la tecnología al servicio de las decisiones, la tecnología al servicio de la ciudadanía y la tecnología al servicio del territorio, ¿vale? ¿Qué es lo que nos pasa? Estamos viviendo un momento en el que se mezcla posibilidad y oportunidad. A mí esto me gusta mucho contarlo porque tenemos unas posibilidades que hace 20 años no había, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la capacidad, ya sin entrar en las maravillas de la inteligencia artificial y de los peligros de la inteligencia artificial. Vivimos en un momento en que tecnológicamente podemos hacer muchas cosas que hace 20 años no podíamos. Ahora tenemos la oportunidad de utilizar toda esa tecnología al servicio de lo que queremos hacer. Tenemos un reto que es, y además los ingleses lo definen muy bien, el trimming the fat, el quitar la paja, quedarnos con que realmente aporta valor. Voy a intentar no meterme mucho con nadie, pero tenemos que quedarnos con que las soluciones que estemos utilizando, quitarles todo lo cosmético, o sea, nos podemos llenar de estrategias de implementación BIM, de las maravillas, de generar manuales súper complejos, pero realmente lo que queremos es que lo que se genere, los modelos de información que se generen en BIM, en GIS, en lo que sea, tengan valor y sean útiles para tomar decisiones. Tenemos necesidad de incorporar tecnología con propósito, ¿vale? Esto no va de incorporar tecnología porque sí. No, mira, yo he incorporado no sé cuántos, me pongo a escanear porque sí, sino tiene que haber un propósito detrás. Tenéis que obligar las administraciones públicas a que los proveedores tengan propósito. Tengamos claro cuál es el objetivo del servicio público. Tenemos que ser capaces, si no utilizamos la tecnología para tomar mejores decisiones, esto no sirve para nada. O sea, tenemos que ser capaces de las decisiones que estemos tomando ahora sean mejores e integren criterios que antes no integraban. Hablamos mucho de los datos, de generar datos, del BIM, GIS, de las conexiones entre los dos. Tenemos que ser capaces de generar datos y una cultura del dato territorial, digital, que una administración pública de un territorio comparta datos de forma sistemática con otra administración de ese territorio, que cualquier proveedor en un territorio comparta datos obligatoriamente con la administración pública que está gestionando ese territorio. O sea, esto es algo que son principios básicos para que esto funcione. Y sobre todo, tenemos que entender que cuando estamos trabajando en un contrato, ese contrato es la palanca de transformación, es la palanca de rendición de cuentas a la ciudadanía. Todas las administraciones públicas que gestionan contratos tienen un debe con la ciudadanía, además en estos momentos en los que hay una especie de crisis de descrédito de la administración pública, en el que tenemos que ser capaces de demostrar que en lo que se está invirtiendo en la administración pública se está retornando en bienes de servicio útiles, ¿vale? Y que todo lo que estamos haciendo tiene un enfoque territorial. Aquí, y voy a tratar diferentes temáticas, voy a intentar un poquitito de forma ligera. Queremos resolver un problema de la agilidad
administrativa, ¿vale? O sea, esto es un problema. Queremos ser capaces de incorporar progresivamente procedimientos de trabajo digitales que nos permitan trabajar. O sea, estamos llenando de nuevas funciones, de nuevos roles, de nuevas funcionalidades a herramientas, a roles o técnicos que están participando en las administraciones y en las empresas, pero realmente lo que necesitamos es tiempo. Necesitamos que lo que estemos incorporando nos quite tiempo, o al menos que no nos sume. Necesitamos tener estrategias de validación ágil. Antes nuestros compañeros de Buoyancy, que están preparando unas presas, nosotros somos el lote 1 de coordinación de las presas de titularidad estatal, nosotros hacemos un pasa, no pasa, con una herramienta de validación de los modelos que tienen. O sea, nosotros el proceso, ya lo hemos invertido, el proceso de validación es, digamos que, no voy a decir que automático no hay nada, pero tiene un proceso de validación basado en estándares abiertos, directo. Estamos avanzando en un proceso en el que, a ver, como ya no sé dónde tengo que apuntar, aquí, en que la automatización coge un rol cada vez más clave, ¿vale? Hablamos, lo ha contado Monse, las iniciativas que se están hablando, que se están tratando de Digital Building Permits, todo el proceso, que esto es un monstruo que se está generando de todos estos modelos digitales preciosos, tanto en BIM como en GIS, que se están generando. ¿Por qué no somos capaces de generar procesos de automatización y de validación técnica? Técnica, no solo de estudio de interferencias, de si tienen los parámetros bien. Técnica, que cualquier administración pública, de forma técnica, sea capaz de verificar y cumplimentar los requisitos que tiene que cumplir un entregable de un trazado de carreteras, de un trazado ferroviario, de un proyecto de URA, cualquier tipología de proyecto, a través de los modelos digitales. Si lo pensamos así, estamos consiguiendo quitar la paja, ¿vale? Y lo último, desde el punto de vista de agilidad administrativa, tenemos que ser capaces de utilizar un contexto, o todas estas herramientas, o todos estos procesos, en un contexto de centralización de la información, ¿vale? Tenemos toda esta aventura de la ISO 19650, de toda esta aventura de la digitalización. Al final lo que pasa es, generemos sistemáticas de convergencia en la que el mismo filtro se utiliza a todos los proyectos que estamos teniendo en una entidad pública, ¿vale? Idealmente, y ahí yo creo que Cataluña está haciendo un esfuerzo excepcional en ese ámbito, se está intentando a nivel territorial tener una dinámica única de territorio. Eso para mí es un ejemplo excepcional, ¿vale? Bueno, no estoy hablando de las diapositivas, de las imágenes que estoy poniendo, pero bueno, porque estoy intentando rápido, pero bueno, da igual. Tenemos que entender que aparte de la agilidad administrativa, la calidad en la toma de decisiones tiene que mejorar. Es una, y lo voy a decir claramente, es una vergüenza que todos los proyectos actualmente no incorporen de forma sistemática criterios medioambientales y de sostenibilidad. No voy a decir medioambientales porque ya los tiene, de cumplimiento normativo, de cumplimiento de la ley medioambiental, solo faltaba, pero de criterios de cómo nos calculamos de forma sistemática la huella de carbono o los indicadores de circularidad de una actuación. O sea, a nadie le chirría esto. O sea, ¿qué tiene que pasar a nivel global para que esto no se tome en serio? Hay herramientas que ya lo hacen, hay muchos proveedores que ya directamente desde el modelo BIM directamente te calculan con la confianza que te dan los factores de emisión que se toman como referencia, ya te calculan una huella de carbono. Aquí ahora mismo 1.500 toneladas de CO2 equivalente, no sabemos si es mucho, si es poco. Bueno, parece mucho porque tiene 1.000, pero no sabemos si una obra al subfluvial son 1.000, son 10.000, son 100.000, son 3, ¿vale? Ese lenguaje lo tenemos que incorporar porque los millones los tenemos muy claros, los millones de euros los tenemos muy claros. Tenemos que ser capaces también de tener mayor rigor en la gestión de lo que ya hacíamos antes. O sea que tenemos una oportunidad de que la tecnología nos dé rigor a la hora de analizar un presupuesto. O sea que a nadie se le ha ocurrido que ahora para analizar un presupuesto de un proyecto no se puede utilizar una sistemática con inteligencia artificial, con cualquier sistemática que se nos pueda ocurrir para validar que el proyectista está tomando referencia a precios razonables, si no tenemos una base de datos de referencia. Y por último, dentro de la calidad de la gestión de decisiones, tenemos que ser capaces de pasar
de lo superfluo en los gemelos digitales, ¿vale? Tenemos que hablar de gemelos digitales de verdad, de los que sirven para el objetivo que tienen los gemelos digitales, que es simular, tomar decisiones antes de hacer nada, ser capaces, y ahí sí que recurro, como el ejemplo de la izquierda, medir la calidad del aire. Soy yo, perdón. Lo tengo en silencio. Medir la calidad del aire de la ciudad de Pamplona. ¿Para qué? Para medir y actuar sobre los picos de emisión que detectemos a través de los modelos de predicción que podamos incorporar. O medir y priorizar actuaciones de eficiencia energética, como estamos haciendo, para edificios de la Generalitat de Cataluña, para infraestructuras de la Generalitat de Cataluña, en la que se están priorizando actuaciones de más de 400 edificios a la vez. O generar un gemelo digital del territorio, un gemelo digital en el ámbito de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, para gestionar el mantenimiento y priorizar actuaciones de mantenimiento dentro de su red ferroviaria. Eso es un gemelo digital. Un gemelo digital es simular, no es incorporar datos y después ya alguien usará esos datos para algo. Hablamos también, y hay una pieza clave, lo he mencionado un poquitito, que es la convergencia territorial. ¿Cómo podemos permitir que en un territorio haya estrategias BIM, GIS o de gestión digital diferentes entre entidades públicas? Es que no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido que no haya un vertebrador general de toda documentación o todo proyecto, y es tan sencillo, es una frase, todo proyecto que se haga aquí tiene que generar un modelo de información que como mínimo tenga esta información para que se pueda gestionar en el ámbito territorial. Joder, no me parece que sea algo tan complicado, ¿vale? Y esto, o sea, no estoy tirando balones fuera, todos somos responsables de esto, tenemos una cantidad, todos conocéis el concepto del single source of truth, ¿no? La fuente única de datos. ¿Alguien se lo cree? ¿Vale? Realmente vivimos se nos llena la boca a todos decir, joder, no, porque la fuente única del datos, porque vamos a conseguir tener todos los datos. Eso, o sea, pero porque nadie se ha puesto realmente a intentar todas las sistemáticas que han sido divergentes entre los diferentes departamentos durante muchos años. Hay muy pocas iniciativas que realmente estén diciendo, oye, ¿yo cómo consigo no perder el tiempo gestionando o generando datos que otros lo están generando ya por mí y que lo están generando bien? No podemos olvidarnos también, y lo he mencionado un poquitito, de la rendición de cuentas, de evidenciar y de informar. Tenemos en todas las actuaciones, y esto parte desde los proyectos, insisto, que esto parte desde cualquier contrato en la fase de vida en la que estemos, hay una responsabilidad por parte del proyectista constructora y sobre todo de la administración pública de informar y evidenciar. Informar de lo que se está haciendo. Tenemos ahora maravillas de realidad aumentada, realidad virtual, paseos virtuales en las infraestructuras que permiten dar confianza a la ciudadanía de lo que se está haciendo, utilizando la tecnología democratizada, no tecnología de vanguardia que están utilizando en defensa y no sé cuántos, tecnología que ya está a uso democrático, tecnología asequible en cualquier ámbito, que se puede utilizar y que se puede incorporar perfectamente, ¿vale? Todo esto, y ya con esto acabo, de verdad que tenemos una oportunidad de ayudar y de pedir a lo público que traccione. O sea, nosotros los que nos dedicamos al ámbito de la ingeniería, consultoría, soporte en el ámbito de las infraestructuras, que venimos de la empresa privada, que tenemos un propósito público, que buscamos que lo público dé un servicio de calidad y bueno, tenemos que ayudar a que lo público traccione. Y esto se empieza que lo público tenga muy claro qué es lo que quiere. ¿Vale? Tenga muy claro que la tecnología está al servicio de la decisión y del objetivo que tiene. Que lo público ya está funcionando, todo el planteamiento que se está haciendo mucho en los programas GovTech, y es todas esas iniciativas en las que se plantean retos al sector. Yo tengo este problema, soy lo público y tengo este problema concreto, decidme qué puedo hacer. O sea, dadme soluciones a esto, ¿vale? Estas iniciativas cada vez se están tomando con mayor rigor, cada vez hay más métodos convencionales o no convencionales, bueno, que ya existían en la ley de contratos del sector público, pero que no se utilizaban y que permiten la entrada de nuevos agentes B2G, de Business to Government, en el que
aportan capacidades nuevas, empresas nuevas, emergentes, que no siempre son las grandes soluciones existentes en el mercado, que tienen capacidad de entrada. Hay soluciones tipo compra pública innovadora, soluciones como concurso de proyectos, que se utiliza mucho en arquitectura. Pues todas estas soluciones se están incorporando cada vez más para, desde lo público, pedir soluciones a lo privado para dar respuesta a retos públicos, ¿vale? Y todo esto pasa porque lo público tenga confianza en el ecosistema de empresas. Todo esto pasa que lo público no recurra de forma sistemática a aquellos proveedores tradicionales con los que ha trabajado toda la vida y se aventure, tenga riesgo a trabajar con nuevas entidades, nuevas empresas, empresas nuevas, empresas jóvenes, que buscan dar soluciones y buscan aportar su granito de arena para que toda esta estrategia de sostenibilidad, digitalización para la sostenibilidad tenga un sentido y tenga un valor. En esas estamos, con lo cual, bueno, yo por nuestra parte a por ello y espero que haya sido interesante. Eskerrik asko. Vale. Como el Fire y me traéis para desangrasar, ¿verdad? Un ratito aquí, no está mal, no está mal. Bueno, Egunon, estamos en una ciudad maravillosa que nos acoge, hoy estamos felices y en breve volvemos a casa, ¿no? Y cuando volvemos a casa y a la oficina, ya nos sentimos un poco más tristes, ¿no? Un poco más mohínos, dicen, no sé qué me pasa, yo no sé qué me pasa aquí, además de pagar la hipoteca, que también entristece bastante, ¿no? Me he hecho el test de sangre en la mutua, me ha salido la choricina alta, pero la biofilia baja. Tenemos biofilia baja. Entonces, yo estoy aquí para explicaros que el verde os da vida, el verde os da confort y el verde nos hace más felices. Así que 10 minutos de patafísica, 10 minutos de pensamiento lateral, abandonamos un poco los datos y nos metemos un poco en la emoción. ¿Os parece? Pues vamos para allá. Poner un paisajista en vuestra vida y poner un paisajista en vuestro proyecto, que lo mejorará seguramente, ¿no? En primer lugar, deciros que es un paisajista, ¿no? Porque pues un paisajista es una persona que normalmente intenta ser bastante humana y que lo que quiere es daros felicidad. Felicidad a través del confort, es decir, que estéis más cómodos, que vuestra vida sea mucho más agradable porque lo que tenéis al lado es mucho mejor, es mucho más verde y funciona en esa parte biofílica mucho mejor con vuestro cuerpo y con vuestra mente, ¿no? ¿Y para quién trabaja un paisajista? Pues un paisajista trabaja para todo el mundo, para todo aquel que tenga un proyecto. Desde el arquitecto al último constructor, para todos aquellos. ¿Y con quién trabaja un paisajista? Pues un paisajista trabaja con todos también. Trabaja con el arquitecto, trabaja con la propiedad, trabaja con el operador y trabaja con un montón de profesionales que tienen que ser desde los técnicos hasta los sociólogos, los psicólogos, los fisioterapeutas, los abogados, las abogadas. Trabajamos con todos ellos, ¿no? En Bután hay un índice de felicidad, índice nacional de felicidad, que es otro índice como el IPC, que es capaz de medir la felicidad de un país, ¿no? Nuestra parte, la parte del paisajismo, aporta a esa felicidad, ¿no? Esos dos niños que están metidos en un lugar pero que miran con esa mirada crítica y amable a esa ciudad, es lo que necesitamos, poner esa ciudad más en verde y generar una mejor ciudad, ¿no? ¿Y dónde trabaja el paisajista? Pues Ian Haim decía que el paisajista trabaja en todo aquello que moja la lluvia. Qué bonito, esto es fantástico. Pues es verdad, trabajamos, coordinamos, estamos en todo aquello que está fuera del edificio y de la edificación, ¿no? Y nos gusta que esos espacios no sean espacios normales, ¿no? Acordaos de Francesc Muñoz, el geógrafo catalán, que tiene ese libro fantástico de la urbanización, ¿no? Nosotros trabajamos para hacer espacios, junto con vosotros, que no sean banales. Si hacemos un espacio público que esté aquí y esté en Sebastopol y los dos funcionan, uno de los dos se ha equivocado, o nosotros o el de Sebastopol. Tenemos que hacer espacios locales y espacios interesantes. Ese es nuestro ámbito de trabajo, ¿no? Y la verdad es que el paisajismo ayuda. Aquí tenéis unos pequeños datos. El diseño biofílico, que la biofilia es aquella parte que nos reconecta con la naturaleza, ¿no? Que de alguna manera, y durante el COVID lo habéis visto muchos de vosotros,
os habéis quedado en casa, nos hemos quedado en casa y nos hemos abrazado a esa pequeña maceta poto que teníamos como un koala. Este era nuestro trozo de vida, ¿no? Y yo recuerdo que viví en un adosado precioso con un pequeño jardín, y Mercè, mi mujer y yo nos fuimos a una casa al centro de Valencia con un pequeño balcón, a los cuales salíamos como dos pequeños canarios de vez en cuando para recuperar o reconciliarnos con lo que había de ciudad y de vida, ¿no? Pues esos parámetros que tenéis ahí son verdades. Se produce mejor si está cerca del verde, la gente se cura más si está en un hospital que tiene verde alrededor, y en general se es más feliz y se duerme más, que es interesante, se duerme más y se duerme mejor, ¿no? Y luego, además de esta parte, viene esta otra parte menos romántica, que es la economía. Además es que es rentable. Es que estamos construyendo, o estáis construyendo, con arquitecturas y con generaciones de edificación a precios caros, y el paisajismo es lo más barato del mundo. Y además tiene un cambio fantástico, porque por cada euro que metemos debajo de la tierra para hacer una línea de drenaje, que no se ve nunca, es 10 veces más que el que ponemos encima con una planta que nos sienta mejor y que además se ve mucho más. Con lo cual, aquí, promotores, inversores, este es un buen momento. El verde es un buen elemento también, ¿no? ¿Y cómo trabajamos los paisajistas, en GM Paisajistas con vosotros? Pues entramos desde el principio, en el diseño. Y en el diseño porque hay que conceptualizar el espacio, y además de eso hay que darle un programa, ¿no? Nosotros empezamos diseñando con una hoja en blanco, ¿no? Como hacen los franceses. Los franceses en los concursos, ¿os acordáis, antiguos? Te pedían un concurso y te decían, presente usted 4 folios en blanco con su idea. No había paneles, O sea, aquello, eso sí que era picar piedra, Era la idea, pensar y meterla en un papel, ¿no? El programa es lo más importante al principio. Empezamos con el programa y saber qué se tiene que hacer en ese espacio, ¿no? A partir de ahí, planificar y ejecutar. Aquel que piense que el jardinero, ahora yo soy el jardinero, entra el último día poniendo una planta con el pintor, está equivocado, O sea, si el jardinero quiere meter un árbol de 4 toneladas dentro de un hotel, en el lobby de un hotel, tiene que meterlo al principio con el de la estructura. Es malo, tiene que haber calculado con el de la estructura, en un BIM. Entonces, estamos en toda la fase del proyecto, desde el principio hasta el final. Y luego tenemos el mantenimiento. Atención, que las plantas también hay que mantenerlas. Hacemos un libro de mantenimiento también de la jardinería para no perder el estilo que necesitamos en esa jardinería. Este es nuestro equipo, somos 13 personas, pero este es lo que se ve dentro del despacho. Tenemos mucho más fueras, desde fisioterapeutas, que nos dicen que por qué se colocan aparatos de fisioterapeuta en la jardinería pública, que son capaces de destrozar en tiempo récord a casi cualquiera, ¿no? Hasta psicólogos, ¿no? Que nos hablan de cómo tenemos que hacer los parques. Y el paisajismo no es algo que se hace en una residencia, en una casa, fuera, en un jardín. Se hacen todos estos ámbitos que tienen que ver con arquitectura, que tienen que ver con hoteles, que tienen que ver con jardinería pública o con grandes empresas. El paisajismo es una capa necesaria y final que está en casi todos los elementos de obra que vais a ver. Algunos ámbitos para que los comentemos. El hotelero, que trabajaréis algunos, ¿no? Los ámbitos hoteleros que tienen que ver con hoteles de lujo, de gran lujo, esto es un Six Senses que hemos hecho en Ibiza, pues necesitan de ese paisajismo que es el diferencial para un hotel all day, un hotel estancial donde estás todo el día metido en ese hotel. Necesitan esa envolvente en verde importante, ¿no? Pero además debe ser singular. Esto que veis aquí es una mesa de 12 metros que tiene debajo un pavimento hecho en barro que se basa en un pavimento hecho en el Generalife, porque tiene que ver con esa parte de concepción que la gente no de España entiende de que es el jardín mediterráneo, ¿no? Jardín mediterráneo es un jardín que se entiende que es muy andalusí, pero no es así. No es así. El jardín mediterráneo es bastante anterior. ¿Cómo trabajamos en ese tipo de proyectos? Nosotros, los jardineros con un poco más de planificados, también trabajamos en BIM. Esta es nuestra parte del proyecto que tiene que ver con estas fotos que habéis visto del Six Senses y que tenía que ver con el desarrollo en BIM de todo el proyecto inicial, la plantación de esos árboles de 5 toneladas en la época que toca, en el momento que toca, y la generación a partir del modelo del jardín final. Esta envolvente en verde que te permite que tengas un jardín de este tipo, un jardín en el cual te apetezca estar todo el día al norte de Ibiza, en Portinach, implica haber hecho todo ese desarrollo paisajismo previamente también en BIM. Realmente es importante.
Creo que el sorteo del evento era varias noches en este hotel. No, era así, David, ¿no? Uy, lástima. Vale. También hay otros elementos de hoteles. Hay otro tipo de hoteles que lo que hacen es cambiar. Estos son una serie de hoteles, los Iberostar iniciales, que tienen un hotel mucho más rígido, mucho más familiar, mucho más comprometido con esa rigidez y que quieren pasar a la sostenibilidad. Y hay todo un estudio y todo un discurso por parte de los paisajistas en ese cambio de paradigma, en llevar un hotel muy funcional a un hotel que sea sostenible, ¿no? Y tenemos otra tipología de obras que también os enfrentáis vosotros, que son las históricas. Este es el Palacio del Quesigal, en Ávila. Es un palacio del siglo XVI. Aquí es donde Felipe II, cuando venía de Portugal y se iba al Escorial, como no había AVE, se paraba aquí 15 o 20 días, ¿no? Y es un sitio fantástico donde se concita la nobleza, el clero y la agricultura. Es un sitio fantástico para visitar. Pues requiere de un paisajismo que sea específico y local, como casi todas las obras. Además que tenga unas soluciones hechas en BIM, pero que sean como mínimo escalables, donde cuando tú entres en una habitación, vayas solo, tengas una tipología de habitación y el paisajismo, si vas con tu familia o dos familias porque hay una boda, permita que esa tipología se cambie. Eso solo lo podemos hacer con un desarrollo en BIM como es este de aquí, ¿no? O hoteles, por ejemplo, como este de Formentor, que es el Four Seasons de Formentor, donde es un proyecto de la Mela, donde de repente la arquitectura se envuelve de ese paisajismo, donde de repente el hecho de estar allí y que sea agradable tiene mucho que ver con toda la envolvente en verde, pero además tiene una capa de tecnología también importante, porque debajo de ese verde, que parece muy natural, sí que hay un elemento muy, muy tecnológico que tiene que ver con piscinas, spas, etcétera, ¿no? Este es un lugar histórico fantástico. Pi de Formentor, uno de los poemas más famosos catalanes, y donde se dan los premios Formentor de literatura. Al lado de aquí hay una pequeña escalinata por donde bajaba Chaplin antes de morir, porque se alojaba en este hotel, ¿no? Es interesante, ¿no? Pero, o a lo mejor otras tipologías de hoteles como estos, que son los Vivut, de los cuales la arquitectura se cuelga de la naturaleza. Hay una montaña donde tenemos que dejar caer cubos que quedan colgando en esa naturaleza. Cubos en los cuales tú, de una forma también muy tecnológica, estás aislado del entorno que no te gusta y estás proyectando tu vista hacia los entornos que son maravillosos, que es la serranía de Alicante, ¿no? Y en la misma cadena, al contrario. Se hace un hotel en cueva. Es decir, todas estas habitaciones están excavadas bajo tierra y esa parte de protección que tiene que ver con la cueva, con sentirte arropado, es lo que permite tener una estancia diferencial, ¿no? Pues el paisajismo apoya a toda esa tipología de elementos, ¿no? Y evidentemente también tenemos la jardinería pública. El paisajista debe estar en la jardinería pública. Yo creo que la jardinería pública, desde el punto de paisajismo, es una asignatura pendiente, ¿no? Nosotros, esto es un espacio que hemos diseñado ahora junto con R Arquitectura, el Rocha Arena, 20.000 metros cuadrados de parque más 20.000 del probablemente uno de los mejores arenas, estadios en este momento de Europa, y donde hemos ido tocando, llamando sistemáticamente a administración pública para innovar, ¿no? La administración pública aquí te pasa como a mi hijo, o sea, no coge nunca las llamadas, o sea, tú le puedes llamar 1000 veces, ha puesto el silencio padre, lo tiene activado de forma continua y es complicado, ¿no? Entonces, si queremos ciudades que sean mucho más modernas, mucho más vanguardistas, nosotros como paisajistas, como arquitectos, como ingenieros, tenemos que aportar a la administración pública. La administración pública debe ser receptora de ese tipo de elementos. Yo creo que tenemos que ir en esa línea, ¿no? Preocupada no solo por modernidad, no solo por diseño, sino porque hay valores intangibles. Se comentaba antes, el sumidero de CO2, ¿no? En nuestro caso tiene que ver también con el drenaje. Acabamos de subir una dana, con lo cual nosotros no pasamos solamente por la estética de que haya algo verde bonito. Pasamos por el modelo de que haya algo que funciona en el territorio, traga agua, socialmente es admitido y es utilizado y por lo tanto es mantenido, y además es verde y es bonito. Entonces, el valor del paisajista en esas etapas del diseño creemos que es importante, ¿no? Pero además, no solo en grandes zonas o en grandes estadios, ¿no? Este es un proyecto que hemos hecho en Vera Guadalquivir, en la antigua fábrica de tabacalera,
en Sevilla con Kengo Kuma, ¿no? Y aquí lo importante, hay un concepto de acera cercana, ¿no? Este es un barrio de Sevilla que tiene unas aceras de 1,2 metros, 1,5 máximo, ¿no? Donde la gente corretea porque quiere llegar de un sitio a otro. Nuestras aceras, en este caso, tienen hasta 3 y 4 metros. Y ese espacio híbrido que nos encanta de poder pararte a hablar con alguien. Oye, que eso lo hemos perdido, ¿eh? Vosotras en cada ciudad se ha perdido. Yo paso por una acera donde hay 3 cruzándose, no me paro. Pero si tengo una acera de 3 metros y un banquito al lado, dejo el móvil, ¿no? Hablo con esa persona y me paro, ¿no? Entonces, esos espacios de encuentro social cercano, utilizables diariamente, creemos que son los más importantes. Y ahí el paisajista tiene algo que aportar, ¿no? Pero además, si estamos hablando de Sevilla, cuando yo me paro, necesito sombra. Y necesito sombra profunda. Es decir, sabéis que hay 2 tipos de sombra, la sombra cálida y la sombra fresca. A que poca gente se echa una siesta debajo de un pino. Tiene una cícula que no da una sombra fresca, es una sombra de calor, chicharra, cri, cri, ¿lo oís? Cri, 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 la chicharra, eso es un pino. Pero si tú te vas debajo de un álamo, debajo de un plátano, estás fresco y te echas una siesta de chuletón, siesta, álamo, conjunto, fantástico, muy bien. Por eso las alamedas se llaman alamedas, porque son de álamos y porque son sombrías y dan frescor. No, pues en Sevilla nos pasa igual. En esas aceras que hemos generado, ese híbrido de acera me paro y hablo, trae problemas también porque acera me paro y hablo, necesitamos poner un nivel de sombra de arbolado muy profunda, ¿no? La sombra de este arbolado puede bajar entre 1 y 5 grados la temperatura, ¿no? Ya hay más de 100 noches tropicales en Sevilla, o sea, hace mucho calor. En Sevilla vas por algunas aceras y puedes ver muertos en la calle tirados del sol que hace, hasta las 6 no sales. Todos estos nuevos diseños tienen que ver con una profundidad de arbolado en el cual los árboles ya no se cuentan por unidades, se cuentan por superficie de sombra proyectada, que es realmente el parámetro importante. Bajada de temperatura de asfalto entre 20 y 30 grados cuando está con el arbolado. Otra tipología de proyectos en la cual podemos estar todos. Este es Bombas Gens, es un centro de arte contemporáneo en Valencia, un edificio postindustrial, una antigua fábrica de bombas hidráulicas. Laura Ingalls, allí daba con el cubito y le daba y llenaba. Estas referencias ya me sientan mal, ¿verdad? Son demasiado antiguas, no, tengo que renovarme, vale, está claro. Un edificio postindustrial, retomamos un edificio industrial con Ramón Esteve en este caso y se hace todo este cambio a un jardín, una trasera de un jardín, ¿no? Importantísimo, el espacio es ese y no es otro. Esto es un jardín modernista entre el modernismo y el movimiento Psy de los 70 americano, donde esa parte romántica de los alemanes de 1850, en la cual decían la naturaleza, el amor, tengo 20 años, me mato porque no me aman y todo se rompe, pues aquí todo el jardín, todo el elemento se rompe y sale la vegetación, ¿no? Pero tiene que tener este es el edificio que ves local, tiene que tener el relato local, ¿no? Este es un jardín donde hay un árbol que es una jacaranda y esa jacaranda está ahí porque los niños que jugaban ahí iban a jugar debajo del árbol. Anem a jugar al País del Arbre, vamos a jugar debajo del árbol. Y debajo del árbol era una jacaranda que estaba al lado de la fábrica del doctor Trigo. El doctor Trigo estaba aquí al lado, un farmacéutico que inventó el Tri-Naranjus, 3 naranjas, Tri-Naranjus, que se vendía en farmacias. Pues entonces, al lado de eso había un árbol, nosotros hemos puesto un árbol porque ese árbol recuerda toda esa historia pasada. Ese bagaje etnográfico debe de estar en el jardín y nosotros lo ayudamos a que así sea. Y luego vienen los problemas técnicos. ¿Veis esto que veis aquí? Esto es un jardín, ¿veis esos árboles? Debajo hay un aparcamiento subterráneo. O sea, aquel que diga que no se puede poner un árbol encima de un aparcamiento, miente. O sea, hay que llevarlo aquí. Si hemos ido a la luna, yo creo que poner un árbol encima de un aparcamiento no nos viene grande, ¿no? Pues entonces, ese tipo de soluciones son las que podemos aportar en algunas obras que son interesantes, ¿no? Y luego viene el residencial, el local, las casas, la gente que se hace, las personas que se hacen casas. Importantísimo, hay que hablar con el que se va a hacer la casa. La casa no es para nosotros, la casa es para él, como le gusta. El proyecto es mucho mejor cuando el primer día, a primera hora, nos sentamos con un chacolí y decimos, ¿a ti qué te gusta en la vida? ¿Ves? Me gusta Beethoven, me gusta Metallica y me gusta el arte contemporáneo y quiero una casa de este tipo. Entonces, ese día es el que empezamos a hacer el proyecto. Y el jardinero, paisajista, tiene que estar ahí con el arquitecto. Y sale un proyecto mucho mejor que al final, ¿no? Porque además a veces salen
Problemas en las obras. Esta que veis aquí es una casa hecha hecha en Valencia, donde hay un problema de topografía clarísimo, que solucionamos con esa escalera que veis abajo. A mí me encanta cuando veo una obra y me dicen, alguien de la obra dice, mira, ¿tú ves ahí, Gustavo? Sí. Ahí en la cota de entrada, cota de salida. Ahora tú vas, atención a la manita, y haces así y lo arreglas. Y dices, coño, la manita mágica, no la habíamos visto nunca. La manita mágica. Se puede hacer, porque hay que hacerlo primero en BIM, ver cómo funciona, pero se puede llegar a hacer. Muy rápido. Hay otras obras que son mucho más locales y que tienen que ver con una materialidad mucho más local, y hay obras que son inside, es decir, son obras que aparecen con terrenos raros y funcionan bien. Voy a pasar este vídeo, ok, os lo paso. Y luego está la felicidad. Este es un patio de 20 metros cuadrados donde alguien sale a desayunar, atención, 9 de la mañana, se levanta, abre la puerta, sale en pijama, se rasca y se toma el café fuera 8 meses al año en Valencia. Si eso no es felicidad, pues yo no lo entiendo, ¿no? Hay casas que necesitan un paisajismo fuera porque son mucho más abiertas. Hay otras casas que están colgadas en la naturaleza. Esto es Mataró. Voy a pasar el vídeo. Están colgadas en la naturaleza, donde no sabes dónde empieza la casa y acaba el monte, y al revés, y eso es lo importante. Cuando nosotros hacemos algo donde alguien no es capaz de distinguir si la piedra estaba antes o detrás, es lo importante. Y la sombra como un valor, pequeños patios con sombra. Jardines interiores, esto sí que van a puro. Esto es tu casa, tienes metido dentro del jardín. Jardín dentro de tu casa, es importante. Urbanizaciones, voy a pasar al final. Y luego esta me gusta mucho porque de repente ya estamos en la patafísica. Patafísica, soluciones accidentales para cosas nuevas. Hacemos una discoteca, el mayor club de Europa seguramente para el año que viene, Universe, ¿no? Donde llega un señor y dice, yo que es que lo que quiero aquí es que ha caído un meteorito y quiero estar en un meteorito por la noche. El meteorito está abajo, que veis a la derecha. Y esto es lo que pasa cuando va cualquier DJ conocido que podéis... Y toda esa parte de vegetación tiene que ver en parte con nosotros, ¿no? O la parte educacional. Los niños tienen que tener al lado esa vegetación. Esto es un colegio Montessori. Mira la cubierta vegetal, es importante. Y al final, el entorno, vuestra oficina, a la cual vais a volver el lunes, y aparte habéis estado en Donostia, con lo cual, joroba, ha ido muy bien el fin de semana. Ojalá podáis llegar a un lugar como este, donde me decía el CEO de esta empresa, Intertronic, cuando hicimos este edificio, nunca lo pensé, esto era un comedor para los trabajadores y es donde más contratos he cerrado de mi vida, ahí arriba, dentro del verde, ¿no? Orgullosos de que tengamos un lugar al lado que sea verde, que sea mejor. Muchas gracias.